Esta noche la NASA confirmó que tras 36 años en el espacio, la Voyager 1 dejó el sistema solar tal como lo conocemos, más lejos de lo que cualquier objeto humano ha llegado al espacio interestelar, a unos 11.500 millones de millas. Hay una máquina, ahora mismo, más lejos de ti que cualquier otra cosa construida por manos humanas. No es un satélite, no es un telescopio, es un objeto del tamaño de un auto pequeño, con la tecnología de una calculadora de bolsillo de los años 70, que en este preciso segundo está atravesando una región del universo donde jamás ha estado nada humano. Y lo que está enviando de vuelta no cabe en ningún libro de física que se haya escrito hasta hoy. No exagero. Los científicos que revisan sus datos ya no usan palabras como curioso o interesante. Usan palabras como no debería ser posible y tenemos que repensarlo todo. Y lo más inquietante no es solo lo que esa máquina encontró ahí afuera, en el silencio absoluto entre las estrellas. Es lo que eso significa para el escudo invisible que, en este momento, te está protegiendo a ti, en la Tierra, de una lluvia constante de radiación cósmica. Y hay algo más. Algo que ya tiene fecha, hora y minuto exacto, y que va a pasar dentro de muy poco tiempo, mientras esa máquina sigue viva, sigue hablando, sigue mandando su hilo de voz cada vez más débil, a través de miles de millones de kilómetros de vacío. Quédate hasta el final, porque después de escuchar esto, no vas a volver a mirar el cielo nocturno de la misma manera. Soy de Francamente, y si te gustan las historias que te hacen sentir minúsculo frente al universo, pero fascinado al mismo tiempo, suscríbete ahora mismo y activa la campanita, porque en este canal exploramos los misterios más extraños de la ciencia y el cosmos. Y esta historia recién empieza. Un viaje que nunca debió durar tanto. Todo comenzó un día de septiembre de 1977. Desde Cabo Cañaveral, en Florida, un cohete se elevó cargando una sonda bautizada Voyager 1. La misión, en el papel, era casi modesta. Sobrevolar Júpiter, sobrevolar Saturno, tomar fotografías, recolectar datos y después apagarse en silencio. Los ingenieros calculaban que la nave sobreviviría 4 o 5 años como máximo. Nadie imaginó lo que vendría después. Voyager 1 llegó a Júpiter en 1979 y envió las primeras imágenes de cerca que la humanidad tuvo de ese gigante gaseoso. Después alcanzó Saturno en 1980, usando la gravedad de cada planeta como una resortera cósmica para ganar velocidad sin gastar combustible. Y en vez de apagarse como estaba previsto, la nave siguió acelerando hacia la nada, hacia el borde de todo lo que conocemos. Para cuando terminaba la década de los 80, Voyager 1 ya era el objeto más lejano jamás enviado por el ser humano. Y seguía transmitiendo, con un hardware que, si se lo mostraras a un ingeniero moderno, probablemente se reiría en tu cara pensando que es una broma. Pero no lo es. Es real, y sigue ahí, 48 años después, todavía hablándonos. La frontera invisible que separa nuestro hogar del vacío. En 2012, 35 años después de su lanzamiento, ocurrió algo que cambió el significado completo de esta misión. Voyager 1 cruzó la heliopausa. Si nunca escuchaste esa palabra, te explico por qué es, probablemente, la línea más importante de todo nuestro vecindario cósmico. El Sol no solo nos da luz y calor, también expulsa constantemente un viento de partículas cargadas, conocido como viento solar. Ese viento forma una especie de burbuja gigante que envuelve todo el sistema solar. Cada planeta, cada luna, cada sonda que hemos lanzado y cada ser vivo que haya existido jamás. El borde exterior de esa burbuja, el punto donde el viento solar pierde fuerza y choca contra la presión del espacio interestelar, es precisamente la heliopausa. Es el límite físico real de nuestro sistema solar. En 2012, Voyager 1 atravesó esa frontera y salió del otro lado. Se convirtió en el primer objeto en la historia humana en abandonar formalmente el sistema solar. No como metáfora, literalmente, la primera cosa física construida por nuestra civilización que llegó al espacio que existe entre las estrellas. Y siguió transmitiendo. Detente un segundo a pensar en lo que eso significa. Tenemos en este momento un instrumento vivo ubicado en el espacio interestelar. Un lugar que ningún telescopio ni modelo matemático construido desde la Tierra pudo jamás observar desde adentro. Y ese instrumento nos está contando cómo es ese lugar realmente.
Y lo que nos está contando no es lo que nadie esperaba. Cuando la teoría se estrelló contra la realidad, durante décadas, antes de que Voyager 1 llegara ahí, los físicos construyeron modelos matemáticos sobre cómo debía ser el espacio interestelar. No eran especulaciones, eran modelos revisados y probados por algunas de las mentes más brillantes del planeta. Y casi todos contaban la misma historia. El espacio entre las estrellas debía ser relativamente tranquilo, uniforme, disperso. Una especie de sala de espera cósmica entre un sistema estelar y otro. Voyager 1 entró a esa supuesta sala de espera y descubrió que en realidad era una tormenta. Desde 2017, el instrumento de ondas de plasma a bordo de la nave comenzó a detectar algo que nadie podía explicar del todo. Una emisión persistente, una especie de zumbido constante en el tejido del plasma interestelar que, según los modelos existentes, sencillamente no debería estar ahí de esa manera. No fue un pico aislado que se pudiera descartar como falla del equipo. Fue una señal continua, año tras año, detectada a lo largo de más de 900 millones de kilómetros de espacio interestelar. Para dimensionarlo, la distancia entre la Tierra y el Sol es de apenas 150 millones de kilómetros. Esta señal se detectó a lo largo de un tramo casi 10 veces más largo que esa distancia. Investigadores que publicaron sus hallazgos en revistas científicas especializadas llegaron a una conclusión clara. El espacio interestelar no es el vacío uniforme que describían los libros de texto. Es turbulento. Tiene estructura a todas las escalas, desde metros hasta millones de kilómetros. Está, en un sentido físico real, vivo, con una complejidad que nos era invisible porque jamás habíamos tenido un instrumento ahí adentro. Y aquí está la parte que deja de ser un dato abstracto y se vuelve personal. Porque esos descubrimientos no se quedan allá afuera. Nos afectan directamente aquí, en casa. El escudo que nos protege también está en duda. Esa misma burbuja que separa nuestro sistema solar de este ambiente turbulento es, literalmente, un escudo. Desvía las formas más peligrosas de radiación cósmica, impidiendo que golpeen con toda su fuerza el interior del sistema solar, incluida nuestra atmósfera. Si ese escudo fuera más inestable de lo que asumen nuestros modelos, las consecuencias para la vida en la Tierra a largo plazo podrían ser enormes. Y lo que Voyager 1 nos dice es que el ambiente interestelar que presiona contra ese escudo desde afuera es más turbulento y energético de lo que cualquier modelo había contemplado. Todavía no sabemos qué implica esto exactamente para la estabilidad del escudo en escalas de tiempo geológicas, pero el simple hecho de que ahora tengamos que hacernos esa pregunta ya representa un cambio en cómo entendemos nuestra propia vulnerabilidad como especie. La casi muerte de 2023, y justo cuando la historia parecía suficientemente extraordinaria, en 2023, Voyager 1 estuvo a punto de morir. Durante 5 meses, la sonda siguió enviando señales, pero lo que transmitía era ilegible. Código corrupto que ni los ingenieros más experimentados del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA podían descifrar. El instrumento seguía vivo. La señal seguía llegando. Pero el mensaje se había vuelto incomprensible. La causa, cuando finalmente la identificaron, fue tan simple como devastadora. Un solo chip de memoria dentro del sistema de datos de vuelo se había deteriorado tras casi 5 décadas de exposición a la radiación cósmica. Un pedazo diminuto de hardware de los años 70 había corrompido silenciosamente la parte del software encargada de formatear y enviar los datos. No existía posibilidad alguna de una misión de rescate a más de 24.000 millones de kilómetros de distancia. Las únicas herramientas disponibles eran señales de radio que tardaban más de 22 horas en llegar en cada dirección. Formular una teoría, escribir instrucciones, transmitirlas, esperar casi un día completo, recibir la respuesta, analizarla y volver a empezar. Cada paso cargaba con el peso de saber que una sola instrucción equivocada podría terminar la misión para siempre. El equipo trabajó durante meses con una paciencia casi inhumana, hasta encontrar la solución. No podían reparar el código dañado, pero sí reubicarlo, dividiéndolo en fragmentos y almacenándolos en distintas partes de la memoria disponible. Fue, en esencia, una cirugía remota sobre una máquina de casi 50 años, a miles de millones de kilómetros de distancia. A mediados de 2024, Voyager 1
volvió a transmitir datos limpios. Y lo primero que retomó fue, precisamente, más evidencia de esas misteriosas oscilaciones de plasma en el espacio interestelar. La nave que debió haber muerto en 1981 había regresado de lo que pudo ser su silencio final, y volvió con más cosas que contarnos. Una pared de fuego en el borde de todo presonida, pero nada de esto prepara para lo que Voyager 1 encontró exactamente al cruzar la heliopausa en 2012. Durante décadas, los modelos predecían una transición suave y gradual, el viento solar debilitándose poco a poco por dentro, el medio interestelar apareciendo poco a poco por fuera. Una mezcla lenta, como un río que se encuentra con el mar. Eso no fue lo que ocurrió. En la heliopausa, las partículas chocaban entre sí con tanta energía que generaban temperaturas de decenas de miles de grados. No en el Sol, no en ninguna estrella, en el borde de nuestro propio sistema solar, en lo que se suponía era un espacio frío y disperso. Algunos investigadores han descrito esta región como una auténtica pared de fuego, una concentración real de partículas cargadas de altísima energía, formando una barrera en el límite de todo lo que llamamos hogar. Y luego está el hallazgo magnético, quizás el más desconcertante de todos. Se predecía que, al cruzar la heliopausa, el campo magnético cambiaría de forma dramática. Adentro, el campo del Sol. Afuera, el campo completamente distinto de la galaxia. Voyager 1 encontró algo diferente. Los campos magnéticos a ambos lados de la heliopausa estaban, de una forma que ninguna teoría había anticipado, conectados entre sí, mediante un proceso llamado reconexión magnética, en el que las líneas de campo de distintos orígenes se reorganizan y liberan energía. El sistema solar y la galaxia que lo rodea no están magnéticamente separados, están unidos. Lo que está pasando ahora mismo, en 2026, y la historia no termina ahí. A comienzos de este año, la NASA tomó una decisión que nadie dentro del equipo quería tomar. Apagaron uno de los instrumentos científicos de Voyager 1, que había funcionado casi sin interrupción desde 1977. No lo apagaron porque estuviera dañado. Lo apagaron porque a la nave se le está acabando la energía. Voyager 1 obtiene electricidad de 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos, contenedores de plutonio 238 que producen calor al desintegrarse, calor que se convierte en electricidad. Al despegar, esos generadores producían alrededor de 470 vatios. Hoy producen apenas alrededor de 250, y pierden unos 4 vatios cada año. En algún momento de los primeros años de la próxima década, la energía caerá por debajo del mínimo necesario, y Voyager 1 quedará permanentemente en silencio. De los 10 conjuntos de instrumentos que la nave llevaba al despegar, 7 ya han sido apagados. Cada decisión ha sido de las más difíciles que un equipo científico pueda enfrentar, porque no existe forma de volver a encender algo una vez apagado. Pero aquí está el giro que casi nadie comenta. No se han rendido en buscar más tiempo. Los ingenieros están probando un procedimiento experimental para reorganizar cómo se distribuye la energía entre los sistemas restantes, intentando extraer capacidad adicional de componentes que hoy operan por debajo de su eficiencia posible. Primero lo están probando en Voyager 2, que cuenta con algo más de energía disponible, para reducir el riesgo. Si las pruebas resultan exitosas, se intentará el mismo enfoque en Voyager 1, y existe la posibilidad real de que el instrumento recién apagado vuelva a encenderse. Con Voyager 1, la historia de dar algo por terminado antes de tiempo nunca ha envejecido bien. Una fecha que ningún objeto humano había alcanzado jamás. El 18 de noviembre de 2026, Voyager 1 alcanzará una distancia exacta de un día luz de la Tierra. Eso significa que estará tan lejos que una señal viajando a la velocidad de la luz tardará exactamente 24 horas en llegar hasta ella. Si le envías una orden un lunes por la mañana, no sabrás si llegó hasta el martes, y no recibirás la respuesta hasta el miércoles. 2 días completos de espera para un único intercambio de información. Ningún objeto construido por el ser humano ha estado jamás tan lejos de casa. Y va a seguir avanzando. Cada hora recorre otros 60.000 kilómetros más hacia lo profundo del espacio interestelar. El retraso de comunicación seguirá creciendo, la energía seguirá disminuyendo, y en algún momento de los años 30 llegará la última señal.
El mensaje que sobrevivirá a todo, pero incluso cuando eso ocurra, Voyager 1 no se detendrá. No hay nada en el espacio interestelar que pueda frenarla. Seguirá moviéndose en línea recta, en absoluto silencio, hacia una oscuridad que no tiene final en ninguna escala de tiempo humana. Y atornillado a su estructura, va algo que sobrevivirá a todo lo demás. El disco de oro de Voyager. Un disco de cobre bañado en oro que contiene saludos hablados en decenas de idiomas humanos, el sonido de la lluvia cayendo sobre un bosque, el sonido de las olas del mar, el sonido de la risa humana. Más de 90 minutos de música de culturas de toda la historia de la civilización, diagramas científicos, y un mapa que muestra en qué lugar de la galaxia se encuentra nuestro planeta. Ese disco seguirá viajando cuando el Sol se convierta en una gigante roja y engulla la órbita de la Tierra. Seguirá viajando después de que cada ciudad y cada archivo humano hayan sido borrados por la geología y el tiempo. Es, probablemente, el objeto más permanente que nuestra civilización jamás haya construido. Y viaja montado sobre una nave que hoy funciona con menos energía que un foco doméstico. La pregunta que todavía no tiene respuesta. La emisión persistente de plasma que Voyager 1 detecta desde 2017 no es solo una anomalía curiosa. Es, según los investigadores, la primera medición continua y en tiempo real de la densidad del plasma interestelar que la humanidad haya obtenido jamás. Antes, los científicos solo podían tomar fotografías aisladas, disparadas por eventos específicos, algo así como intentar entender el clima de todo un continente revisando un termómetro una vez al año en una sola ciudad. Lo que ofrece esta emisión persistente es algo mucho más parecido a un mapa meteorológico continuo. Y lo que ese mapa revela es que el espacio entre las estrellas tiene textura, tiene clima, tiene estructuras hechas de partículas cargadas y campos magnéticos que ningún modelo construido desde la Tierra podía predecir. Hay dos explicaciones posibles para esta emisión, y los investigadores todavía no pueden determinar cuál es la correcta. La primera es que se trate de oscilaciones térmicas naturales del plasma, algo significativo, pero que encajaría dentro de los marcos teóricos existentes. La segunda es un fenómeno distinto, relacionado con el movimiento térmico aleatorio de los electrones, que obligaría a revisar de forma sustancial los modelos actuales del medio interestelar. Distinguir entre ambas requiere más datos de la propia Voyager 1, que produce cada vez menos, o una nueva misión diseñada específicamente para esto. Esa misión no existe todavía, no está financiada, y si se construyera hoy mismo, no llegaría a esa frontera antes de 25 años. Lo cual significa que, cuando Voyager 1 finalmente enmudezca, la pregunta que planteó seguirá abierta. Y la única ventana en tiempo real que hemos tenido hacia el espacio interestelar se cerrará durante décadas. Lo que deberíamos llevarnos de todo esto, cada año, la energía baja un poco más. Cada año, se apaga otro instrumento. Y en algún momento de los primeros años de la próxima década, el último instrumento alcanzará su umbral mínimo, y la última señal comenzará su viaje de un día completo de regreso a casa. Después de eso, no habrá nada más. Voyager 1 seguirá moviéndose en silencio, cargando su disco dorado a través de la oscuridad, continuando un viaje que comenzó en 1977, cuando un grupo de ingenieros apuntó una máquina hacia las estrellas, esperando que durara apenas 5 años. En este momento, el único instrumento científico vivo que la humanidad ha colocado alguna vez en el espacio interestelar tiene casi 50 años. Fue construido con tecnología anterior a las computadoras personales, y funciona con menos electricidad que un foco de cocina. Y está enviándonos información que está cambiando cómo entendemos el universo y nuestro lugar dentro de él. Hemos construido cosas mucho más grandes, más potentes, más costosas, y ninguna nos ha contado lo que Voyager 1 nos está contando ahora, porque ninguna tuvo lo único que ella sí tuvo. La terquedad de seguir funcionando el tiempo suficiente como para llegar hasta allá. Hay preguntas sobre el universo que solo se pueden responder desde adentro del universo. Y tenemos exactamente una máquina así, vieja, apagándose de a poco, funcionando con 4 vatios de potencia. Mientras siga transmitiendo, vale la pena escuchar, porque cuando se apague, la respuesta a algunas de las preguntas más importantes que nos hemos hecho se apagará con ella. Al menos por una generación. Una máquina, 4 vatios, una sola oportunidad de escuchar.
La pregunta es si alguien está prestando atención. Si esta historia te dejó pensando, este es el tipo de contenido que hacemos en Francamente. Ciencia real, contada sin relleno y sin miedo a hacerte las preguntas grandes. Suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de esta historia. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto, compártelo, porque una historia como esta merece algo más que el silencio que está recibiendo. Nos vemos en el próximo video.